Que Dios bendiga, familia, tu vida, tu hogar, y es un privilegio poder llegar otra tarde, otro día, a su hogar con la palabra de Dios y también con las alabanzas. Es una bendición en este día que el Señor nos ha regalado. Vamos a dar los contactos. En primer lugar, como siempre hacemos, estamos saliendo por el canal de YouTube, Encuentro con Dios 9 de julio en letras, página del Facebook, Encuentro con Dios 9 de julio, y también pueden escucharnos por Radio Vida 98.7 MHz o también en el sitio web www.radioconsentidos987.com.ar. Y así, de esta forma y manera, para comenzar, como dijimos, vamos a hacer como siempre lo hacemos, con un tema musical. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré Yo
Muy bien, y ahora sí, luego de este tema musical, amigos, familia, vamos a ir a la palabra de Dios. Y en este día, como este título que hemos dado a llamar, Esforzaos. En el capítulo 13 entonces de Lucas, capítulo 13, 22, versículo, el Señor Jesucristo, si hablamos de los paralelos evangélicos, encontramos que siempre el Señor iba predicando la palabra de aldea en aldea, lugar en lugar, predicando la palabra, salvando, sanando, restaurando, libertando. Esa era la tarea del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Pero en estos trayectos, a veces más largos, a veces más cortos, entonces mucha gente estaban con Cristo, seguían a Cristo, lo presionaban, mucha gente, multitudes, habla la palabra de Dios. Y mucha gente también, podíamos decir, le llamaban los rabies, con B larga, rabies, así. Eran personas que discutían, que preguntaban, curiosos, y que hacían preguntas específicas, preguntas curiosas para saber, para conocer, para indagar, investigar, podemos decir. Y dice la palabra de Dios en el verso 22 que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien dice, Lucas no lo dice, el nombre o quién era. Y alguien le dijo, Señor, una pregunta tan profunda, tan importante que yo creo que es la importante de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la más importante. Le preguntó esto, mire, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué pregunta, no? Son pocos los que se salvan. Y usted quizás está escuchando por primera vez la palabra de Dios, o no. Y usted puede preguntar o plantearse y decir, bueno, ¿de qué tengo que ser salvo? A mí me han dicho mucho, querés ser salvo, pero mire, ¿de qué tengo que ser salvo? La gente ignora, en su mayoría, ignora de qué tengo que ser salvo. Cristo es el Salvador, pero ¿Salvador de qué? ¿Para qué vino? ¿Me entiende? Muchos tienen estas preguntas. Yo no tengo nada que ver con Cristo, con lo que dice la Biblia o con la Biblia misma. No tengo que ver, porque no la conozco, no sé, y no me siento culpable de nada. Así me han dicho. Y quizás también a usted. Entonces, ¿salvo de qué? Bueno, la palabra de Dios dice y se revela lo siguiente. Dios dice que nos ha salvado y nos salva de una condenación eterna, de un sufrimiento eterno, de un infierno eterno, o sea, separación eterna de Dios. De eso nos ha salvado. Nos ha salvado del pecado y de la culpa del pecado. Nos ha salvado de tantas cosas el Señor. Él vino a salvar la humanidad, salvar lo que se había perdido, dicen los evangelios. Él es el Salvador, porque el hombre tiene eternidad en este suelo de tierra. La persona que parte está en algún lugar, pregúntate siempre, está en un lugar. Y la Biblia revela el infierno o el cielo. No existe purgatorio alguno. Pero la persona que parte está en un lugar, se encuentra. No se evapora, no se esfuma, es eterno. Entonces, lógicamente que yo quiero responderte en esta tarde, en este día, que la salvación, Cristo vino a salvarnos porque estábamos perdidos, porque estábamos alejados y distanciados de Dios. Quizá con muchos dioses y religiones por doquier, pero perdidos en este mundo de tiniebla. Entonces, aquí este personaje, esta persona, se le acerca a Cristo y le dice, son pocos los que se salvan. En otro lugar dice la palabra, muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí está también una respuesta ya. Pero el Señor no le responde en forma directa, pero sí le responde con una gráfica tan preciosa que solamente el Señor Jesucristo podía hacer esos cuadros, esas gráficas, por medio de parábolas para enseñar al pueblo la palabra de Dios o el evangelio del reino. Entonces dice la palabra que esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque Cristo es la única puerta al cielo, la única, aunque usted agregue y añade nombres, personas, dioses o diosas, santos o santas,
hombres o mujeres, ponga cualquier cosa, Cristo es la puerta pero angosta. Y en Mateo 7:13 también dice, yo soy la puerta y yo soy el camino angosto, puerta estrecha, camino angosto. Él es el camino. Veo que muchos dicen, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al cielo. Todas las religiones hablan de Dios y bueno, yo le creo a todo, ¿no? Podrán hablar de Dios, pero no tienen a Dios. Te pueden decir que van al cielo, pero no van al cielo, porque el único que te hace entrar al ser humano al cielo es Jesucristo. Pedro decía, no hay otro fuera de Cristo. Él es el mediador. Somos salvos por Jesucristo, y Jesucristo hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, esforzaos, dice, esforzaos. Dice, porque muchos procurarán. Claro, porque la palabra esforzaos no quiere decir que la salvación es por gracia. La salvación es por fe. Justificados por la fe tenemos salvación, somos perdonados. Así que justicia, fe, arrepentimiento, eso es lo que realmente pide la palabra de Dios. Pero esta puerta estrecha, imagínate una cruz de puerta, porque hay que pasar por la cruz, morir y resucitar. Entonces, pero los que vienen a Cristo y pasan en la puerta estrecha, la cruz, hay que transitar ahora, porque es un camino. Cuando habla de camino estrecho, hay que transitar. El camino es para transitar. No hay un camino ciego. El camino se ha hecho siempre. Los caminos para transitar te llevan a un destino. El camino angosto te lleva a la eternidad. Hay un camino ancho, porque la puerta es ancha. La puerta es espaciosa y el camino es espacioso. Y allí van mucha gente. Mucha gente. Y quizás puede decirle a mucha gente, bueno, no vamos a estar todos equivocados. Sí, están todos equivocados. ¿Por qué no? Están todos. Lo dice Dios. No lo dice una iglesia, una denominación o un pastor. Lo dice Dios en su palabra. Están equivocados. Porque es un camino completamente diferente y distinto que va en dirección contraria al camino estrecho. El camino ancho va en un sentido, con una dirección. El camino estrecho tiene otro sentido y otra dirección. El camino ancho va a la conducción, va a la condenación eterna, separación eterna de Dios, en desenfreno, que es la corriente de este mundo, donde la mente es ajena a la mente de Dios. Y el camino angosto lo conduce a la eternidad. Ahora, el esforzados, yo quiero analizar esta palabra esforzados. ¿De qué tenemos? Porque no es fuerza humana. No es fuerza, porque es por gracia, no es por obra la salvación. Entonces no te puedes esforzar. Yo no está hablando de esfuerzo humano para poder entrar. No se puede. Una vez en el camino angosto, después del arrepentimiento, sí, tenemos que esforzarnos. Y esta palabra, ¿sabe lo que quiere decir esforzado? Tenemos que batallar. Pablo decía, he peleado la buena batalla. Y yo quiero acercarse a esta palabra porque tenemos que batallar como hijos de Dios. Como cristianos tenemos que batallar todos los días de nuestra vida. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas batallas que tenemos que pelear? Bueno, tenemos tres adversarios. Tenemos el primer adversario, que es nuestra naturaleza de carne, adámica, no renovada. Esta carne que realmente, esta mente sin Dios, este intelecto sin Dios, ¿me entiendes? Sin Dios, tira para lo terreno, para lo natural, apartarse de Dios. Esta carne que realmente todavía no se ha olvidado de las cosas placenteras, según mi pensar y sentir sin Dios, en el mundo, en el pasado. Esta carne no se olvida de eso, de los placeres, o sea, de lo que Satanás le presentó a Adán y Eva. La vanagloria de la vida, la vanidad de la carne y de los ojos. Eso le presentó a Adán. Eso no se olvida, este cuerpo, esta carne, esta naturaleza. ¿Me entiende? No se olvida. Entonces tengo que batallar todos los días. Entonces porque esforzado quiere decir, tenemos que batallar. Porque la salvación hay que batallar. La salvación es por gracia, ya me salvó, pero tengo que batallar todos los días. No me puedo cruzar los brazos y poner bajo una sombrilla a descansar y decir yo soy salvo y ya está. No, hay que batallar. Y tú mismo me darás razón que hay que batallar. Todos los días tenemos que batallar.
Quizás estás batallando con qué. La palabra de Dios nos habla en Gálatas 5:16. 5:16 te puedo decir que está hablando allí. Yo te leo. La palabra dice, porque el deseo de la carne, 5:17, es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejía. Cosas semejantes a esta, dice la palabra de Dios, los cuales los amonesto. Y como he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Me entiende? Esto es contra los deseos de la carne. Sí, tenemos que batallar todos los días con los deseos de la carne. ¿Me entiende? Porque quiere placer la carne. Ahora yo directamente, un vicio, por ejemplo, no quiero nombrar los vicios, pero muchos vicios, quizá la droga, el alcohol, el cigarro, tantas cosas, el baile, tantas cosas, el jugar, el juego por dinero. Te haría una pregunta. Si un mes tú que conoces a Cristo y estás en el camino estrecho, pero estás batallando y no quieres batallar, a lo mejor has bajado los brazos, a lo mejor te has desanimado, quizás estás mirando hacia atrás, porque no puedes batallar, no quieres batallar, ¿me entiendes? Y entonces te pregunto si con ese vicio que tienes podías estar o abstenerte un mes, 2 meses, 3 meses, y tú dirías, no puedo. Entonces te quiero decir que el pecado es el amo de tu vida. Y sobre ese pecado tienes que batallar. Y te puedo nombrar cualquier fornicación, adulterio. Sobre ese pecado de la carne tienes que batallar. Porque tú quizás estás diciendo, yo no puedo. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me entiendes? Hay que batallar. Hay que batallar. Seguimos. Yo quisiera preguntarte ahora también. Ir a Juan 14:6. Mire, es el otro. En Juan 14:6 encontramos, en primera de Juan, 2:15, está hablando del mundo. No améis las cosas del mundo. ¿Me entiende? Porque el amor de Dios no está en el mundo. Es el otro adversario que tenemos que batallar. Si tú sabes como hijo de Dios y cristiano que el mundo, porque también dice la palabra, no debemos abstenernos de todas estas cosas. No proveáis. Si tú sabes que vas a un lugar para proveer, no vayas. Debes abstenerte. Debemos abstenernos porque sabemos que en ese lugar no estoy alimentando la carne. Se está satisfaciendo la carne. Entonces el pecado es mi amo. Y Cristo quiere en este día que realmente sueltes y te hagas poderoso en Cristo para que realmente ese adversario sea vencido y derrotado. También te quiero hablar de Satanás. Satanás también está, el mundo, dijo el Señor, está bajo el maligno. Entonces se complotan en 3 en 1 para trabajar y batallar contra tu vida. Es por eso que tenemos que esforzarnos para entrar. Lógicamente hemos entrado ahora a batallar. No puedes dejar de batallar todos los días. Pablo decía, he peleado la buena batalla, pero he guardado la fe. Por eso muchos procuraron entrar, dice la palabra, pero no podrán. ¿Por qué no pueden? Porque la intención está de entrar, pero no quieren batallar. Entonces el amo de este mundo, de la carne, ¿me entiende? Puede ser del mundo o de Satanás, que son 3, se apoderan de nuestras vidas. Y muchas veces en vez de ir hacia adelante, voy hacia atrás, dejándolos el camino recorrido. Muchas veces me deslizo y me voy al camino ancho. Y allí, realmente como un hijo pródigo que se fue de la casa paterna, comenzó a hacer cosas que no correspondía y que desagradaba al Padre. Muchos realmente quieren entrar y no pueden, no van a poder entrar. ¿Sabe por qué? Porque también creen que en su forma un evangelio light, un evangelio simplista, sin esfuerzo, sin sacrificio, nada, no hay que hacer nada. Entonces, no, el Señor te dice, no, hijo, tienes que batallar todos los días y tienes que levantarte en fe, en confianza, porque Cristo venció en la cruz del Calvario para que tú seas un vencedor.
Entonces dice la palabra de Dios, después que el padre de familia se haya levantado, mire, y cierre esta puerta, está hablando del juicio final. El juicio final habrá una puerta que se va a cerrar. Y cuando veas, dice, Abraham, Isaac y Jacob sentados y tú no estés allí. Pero muchos dicen, la palabra de Dios dice, cuando se cierre esa puerta, van a empezar a llamar, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaré a decir delante de ti, hemos comido, hemos bebido, nuestras plazas enseñaste. Esto quiere decir que has procurado entrar, pero no entraste. Y procuramos entrar muchas veces como nosotros pensamos, como nosotros sentimos y creemos, aún creemos. Pero acá no está en lo que yo creo o siento, o tú sientes o crees. Está en la palabra de Dios, como Dios dice, no como el hombre dice. Por eso la palabra de Dios es bien clara. Tenemos que esforzarnos a entrar. Tenemos que esforzarnos porque el evangelio es un esfuerzo, pero no humano. No humano, porque Pablo lo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades, contra principados que gobiernan las regiones celestes de maldad. El Señor se ha revelado a tu vida porque hay propósito de vida en tu vida. Pero no te dejes, no te enfríe, no te entibie, no se apague la lámpara. No hagas como las 5 vírgenes insensata e imprudente que se le terminó el aceite en estos tiempos. El aceite tiene que estar resplandeciendo, lleno la lámpara para iluminar y disipar las tinieblas. Quizás muchas de estas cosas estás siendo vencido y derrotado porque no te animas a batallar. Pero Cristo venció por ti en la cruz del Calvario. Satanás está derrotado, está derrotado. Levántate en confianza, en fe, en oración, para que realmente todas esas cosas de la carne, todas esas cosas del mundo, porque dice Dios, yo no estoy en el mundo. No améis las cosas que están en el mundo porque yo no estoy. Y si Él no está, ¿por qué tengo que ir yo al mundo? ¿Por qué? Si Él no está, a un lugar que te hace mal, que no es para hijos de Dios, ¿por qué tengo que ir si no está Dios ahí? ¿Qué pregunta tenemos que hacernos muchas veces como hijos de Dios? Dios te ama. El Señor te dice, yo soy la puerta, yo soy el camino. El que entra por mí será salvo, pero también hallará pastos frescos y aguas refrescantes. Vamos a ir luego a un tema musical ahora y después oraremos por estos mismos que hemos predicado hoy, hablado de la palabra de Dios. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy
nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, y en su amor confiamos y descanso en él. Muy bien, y ahora sí, luego de este tema musical, vamos a orar. Quizá tú que estás luchando, eres un hijo de Dios, has oído del Señor, has aceptado en tu vida, en tu corazón, pero hoy te encuentras desanimado, quizás con todas estas cosas que hemos hablado, de estos adversarios que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida, que es la carne. El Señor dice que no se enseñoree el pecado en nuestro cuerpo mortal, ni le sirvamos. El diablo, Satanás y el mundo. Pero hay cosas que es de la carne: envidia, celo, contienda. No puedes perdonar. Hay envidia en tu vida, celo, disensiones, herejías, discusiones. Y esto es pecado de la carne. Estas son precisamente las obras de la carne, que tienes que esforzarte y batallar. Tú eres vencedor. Tú eres más que vencedor en Cristo. Dios te ha dado toda la fortaleza. Pero no pienses un evangelio de brazos cruzados, de que no hay que hacer nada. Hay que hacer mucho. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, pero nos ha dejado su palabra, que muchas veces por ignorar palabra de Dios cometemos errores y pensamos de una forma que no piensa Dios, que no está en la palabra de Dios. La puerta es Cristo, el camino es Jesucristo. Yo quisiera orar por ti, y si no has recibido a Cristo, hoy es el día que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Hay eternidad y tú no dispones el día de mañana. Quizás hoy es el último día de tu vida. ¿Estás preparado para la eternidad? Porque después del umbral de la muerte física, ahí comienza todo. No es que termina todo. No nos confundamos. Ahí comienza todo. Pero lo más tremendo es que es irreversible. Es irreversible. El que parte de aquí ya no tiene vuelta, no tiene oportunidades. Tú tienes posibilidades, tenemos oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Me entiende? Mientras este corazón late y hay vida en ti, aquí en esta tierra debemos decidirnos. En esta tierra tenemos que decidirnos, aceptar, creer, tomar la posta, entrar por la puerta, comenzar a caminar el camino estrecho, no el ancho, sino el estrecho, porque quizás son menos, dice la palabra, comparado con el otro, que son muchos. Que no se te vaya o no se nos vaya la mirada de los que van en el camino ancho. Ahí no hay límite, ahí no hay responsabilidades, ahí es fácil la vida según ellos.
Ahí nadie los controla. Ahí tiene todo el mismo sentir, ¿me entiende? Ahí no está Dios. Dios está en el camino angosto, donde sus hijos transitamos todos los días. Y todos los días nos levantamos y necesitamos fuerza y fortaleza para poder desarrollar nuestra actividad diaria y cotidiana. Algunos son madres, algunos son padres, a otros son abuelos, otros son hijos, otros son adolescentes. Pero batallamos todo. Tú no dices, no puedes decir a mí, no me toca, yo estoy exento de esto, no. Te toca. Todos los días tenemos que luchar. Todos los días tenemos que batallar. Y si hay algo que te está afectando a tu vida espiritual, a tu camino, a tu diario andar, a tu comunión con Dios, hay que solucionarlo. No puedes permitir que el pecado sea tu amo y te dirija y te guíe. Líbrate. Debemos abstenernos de alimentar esas cosas, quizás pornografía, quizás cosas desviadas que no están, que es desagradable a los ojos de Dios y a la palabra de Dios. Quizás vicios, como decía, y no te puedes soltar de ese vicio. Debes abstenerte de toda cosa vana, mala, inicua. Debemos abstenernos, pero somos débiles. La fortaleza viene de Dios. La ayuda viene de Dios. El poder viene de Dios. Y cuando viene de Dios, entonces vamos a vencer. Nos vamos a abstener, nos vamos a separar, vamos a caminar bien en el camino angosto que conduce a la vida eterna. Hay un cielo para ti, hay una morada eterna para ti, pero también hay un infierno para aquellos que rechazan a Cristo, no aceptan a Jesucristo. Aquí determinamos, y el mañana lo tiene Cristo. El vivir, dijo Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, en este día yo quisiera orar por ti, que pongas todo. Tienes rencor, tienes celo, contienda, envidia. No puedes dormir, tienes enfermedades, no puedes dormir. En este día vamos a entregar nuestra vida y nuestro corazón a Cristo para que Él lo gobierne. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu bendita palabra en esta tarde, en este día que tú nos has dado y permitido poder abrir las Escrituras y llegar a muchas familias, a muchos hogares. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que abre los ojos espirituales de nuestras vidas. Nos quitan, Señor, la ceguera espiritual. Gracias por esta palabra, Señor amado, que hemos hablado en este día de esforzarnos para entrar, Señor amado. Ayúdanos, Señor, porque muchos quizás hoy están procurando, pero dice la palabra que no podrán entrar. Procurarán, pero no podrán. ¿Por qué no pueden? Es la pregunta. Si procuramos, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no van a entrar? Dice la palabra. Cristo mismo lo dice. No van a entrar porque procuramos en forma errónea entrar. Equivocadamente queremos entrar a nuestra forma, a nuestra manera. Y no es así. Hay una sola forma, hay una sola manera. Debemos indagar, escudriñar la palabra, leer, meditar la palabra de Dios, que allí está la salvación. Ahí está Cristo, oh Señor. Por eso los que tenemos que luchar todos, Señor. Nos levantamos cada día, tenemos que batallar, tenemos que luchar, tenemos que levantarnos en fe, Señor. Porque hay, Señor, adversarios que están y que el diablo ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Por eso, en el nombre de Cristo, por todos los que estamos luchando contra el pecado, tenemos que batallar contra la carne de nuestra vida, de aquello que quiere recrudecer nuevamente. Tenemos que batallar para hacer morir las obras de la carne y que pueda nacer el fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en el nombre de Cristo, Señor, quitamos de nuestras vidas toda envidia, todo celo, oh Señor amado, todo rencor, todo odio, oh Señor, toda discusión, toda disección, todo pleito, dice las obras de la carne. Manifiestas son, dice Romanos. Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne y están contra el Espíritu, dice la palabra de Dios. Señor, bendice, Señor, fortalece los que en este día han recibido a Cristo en su corazón. Allí donde está y no has recibido a Cristo, abre tu corazón a Cristo y recibe, Señor, perdona mis pecados. Perdona, porque para entrar a la puerta es arrepentimiento y fe.
No hay otra forma de entrar por la puerta que es Cristo. Única puerta es Cristo, y es angosta, y el camino angosto es arrepentimiento. Y tú dirás que de qué me tengo que arrepentir. Mire, los pecados de Adán y Eva, generacionales, sí, eso están sobre mi vida, tu vida. Ese pecado pasó a toda la humanidad, pero también nuestros propios pecados, que hemos comenzado a pecar contra el cielo y contra Dios en la ignorancia hasta este día. Vaya, si hemos pecado contra Dios, de eso tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntete en este día. Arrepiéntete en este día. Acepta a Cristo en tu corazón en este día. Pon tu vida, tu casa y tu hogar en Cristo Jesús en este día. Es tiempo de Cristo, es tiempo de Dios, es tiempo de levantarse, es tiempo de vencer, es tiempo de triunfar. La iglesia de Cristo es triunfante. La iglesia de Cristo está en victoria. Todos los días está en victoria, porque la batalla, la guerra está ganada, por cuanto la batalla que libramos también está ganado por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por el evangelio. Gracias por lo que en este día han recibido la bendita y santa palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Y también te invitamos para el próximo domingo por streaming, allí también por el canal de YouTube, Encuentro con Dios. 9 de julio nos encontrará a las 19 horas, culto en vivo, pero también por streaming. Allí el link, la campanita, suscríbete también a este sitio, a esta plataforma digital. Que Dios te bendiga, y será hasta nuestro próximo encuentro.